¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos de Vega. Hoy, como todas las semanas, he subrayado 3 asuntos en mi agenda, 3 temas para el debate. El primero de ellos, Europa. ¿Cuál es la salida de la crisis? Alemania dice ahorrar, sanear las cuentas. El sur está cansado de recortes y dice basta. Y puede que tengan razón. El propio Fondo Monetario Internacional advierte que ahorrar demasiado puede ser contraproducente porque retrasa el crecimiento. Con menos gasto, menos inversión. La crisis afecta a todos, también a América Latina. Lo estudiamos en Agenda. Durante muchos días hemos estado también pendientes de un nombre, el de Beatriz. Embarazada de un feto inviable que además ponía en riesgo su vida frente al sentido común de practicar un aborto, la ley salvadoreña que lo prohíbe en todos los casos, incluso este. Al final, una operación quirúrgica de última hora ha logrado salvar la vida de esta joven de 22 años. Y un problema global que se hace cada vez más complejo, drogas. Pero ni heroína, cocaína o cannabis, olvídense de las clásicas. Vamos a viajar también al mundo de las drogas sintéticas. Y tenemos que hacerlo volando hasta China o India. Allí es donde se están produciendo la mayoría de estas nuevas variedades. Aparece una cada semana como mínimo y se extienden de forma vertiginosa a través de Internet. Bueno, pues de estas drogas, de las nuevas, de las que son más clásicas, vamos a hablar también con mi primer invitado, es Maximiliano Freiters, es psicólogo, entre otras cosas ha trabajado mucho también con gente adicta a las drogas, tratándoles de sacar de ese mundo. Son 73 nuevas variedades de drogas el año pasado. Maximiliano, sorprendido con este número. Una estadística bastante interesante. Uno de los últimos datos también que se han arrojado de drogas registradas de nueva procedencia son del 2005 hasta la fecha, 280 nuevas drogas han aparecido de estas drogas sintéticas, ¿no? Que están reemplazando el mercado de las comunes y tradicionales. Bueno, enseguida hablamos de este mundo tan complicado y que además se mueve ahora a través de las redes, cosa que es casi indetectable, ¿no?, en muchas ocasiones. Y también de la gente que padece, es el que cae en las adicciones, ¿no? Probablemente mucho sea gente que tiene una extracción social más baja o menos recursos. Yankirai Painemal es socióloga, es investigadora del papel de la mujer indígena, es chilena, mapuche. ¿Cómo se ha resuelto este caso de Beatriz? ¿Estás contenta con el resultado al final? Bueno, contenta, claro, porque si se logra salvar la vida, sí, pero yo creo que el tema es que el aborto tiene que ser de forma libre y gratuita. Esa es mi posición como mujer, como una activista mujer. Y este es un caso extremo. Caso extremo que en este caso ha sido, ni siquiera se le ha querido denominar aborto, ¿no?, para sortear un poco la ley. Bueno, enseguida entramos en este asunto y escuchamos también lo que nos contaba la ministra de El Salvador, con la que hablábamos hace unas horas. Y Carlos Boiga Schubert es analista político, es consultor independiente. Ustedes le conocen porque probablemente lo habrán visto también en alguno de nuestros programas. Carlos, tú dices que la austeridad se ha hecho a lo talibán en Europa. ¿Se acabó esa etapa? No se ha acabado. La austeridad va a seguir durante mucho tiempo, sobre todo sabiendo cómo están las cosas, pero sí que es posible que se vayan complementando con otro tipo de medidas que yo espero nos saquen de la crisis. Bueno, enseguida hablamos de estas medidas porque lo cierto es que, sobre todo en los países del sur, hay mucha preocupación con estas políticas, ¿no? Y el último aviso del Fondo Monetario Internacional no iba hacia el sur, sino también hacia el norte, hacia Alemania. Advertía que los excesos de la austeridad que pueden incluso afectar también a este país, hasta Alemania. Tanto tienen que ahorrar los países en crisis para sanear sus cuentas que, entre otras cosas, dejan de comprar a Alemania productos que este país exporta. Es un país basado en las exportaciones, así que la previsión de crecimiento del FMI se ha reducido para Alemania también al 0,3%, la mitad de lo previsto por el propio FMI. Europa ahora sí puede que esté buscando otras maneras, nos lo decía Carlos, para salir de esta crisis. Alrededor de 7.000 personas se manifestaron en Frankfurt ante la sede del Banco Central Europeo. Protestaban contra los recortes de dinero público en la eurozona y la fuerte escalada del desempleo juvenil. La iniciativa Blockupy exige así el fin de las medidas de austeridad promovidas por la canciller alemana Angela Merkel. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, dijo que la Unión debe superar la etapa de austeridad y aprobar reformas estructurales que fomenten el crecimiento de la economía.
En primer lugar, reformas en el mercado laboral, que es la mejor forma de crear puestos de trabajo, ayudarán en particular contra el desempleo juvenil y el paro de larga duración. Sin embargo, no parece que estas políticas consigan detener el movimiento Blockupy. Carlos, nos lo contabas ahora, viendo el informe y un poco la presentación del tema, parecería que estamos terminando la etapa de austeridad para empezar otra. Tú nos dices que no, que las cosas van a seguir así. Sí. A ver, la austeridad va a ser, yo creo que de los fundamentos fundamentales de la política económica europea durante al menos 10 años más. La cuestión es que uno no puede ser austero si no tiene trabajo y no ahorra y no gasta, etcétera. Es muy difícil poner en práctica esta política de austeridad, ¿no? Entonces, lo que hace falta es llegar a un nuevo acuerdo que incluya una serie de medidas. Estamos ya más o menos en alguna de ellas, como por ejemplo darnos cuenta de que cada país tiene unas singularidades específicas y bueno, pues hay que adaptarse a ellas, no es un menú para todos, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que ahora la gente entendería mejor es que la situación, por una parte, la parte financiera no se ha solucionado, la parte social, paro y, digamos, pobreza, etcétera, bueno, pues la situación peor no puede ser, con 20 millones de parados en Europa. Y por otra parte, una parte que es esencial y que los países del norte, especialmente Alemania, tienen que realmente tener en cuenta es la parte de apoyo político al proyecto europeo. Ajá. Porque ese vínculo que había antes, estamos muy cerca de que se rompa completamente. Vamos por partes, pero antes que nada me gustaría preguntarte también por la gente que nos está viendo desde América Latina y ve que Estados Unidos gasta para salir de la crisis, Japón gasta para salir de la crisis, ¿por qué Europa no puede hacer lo mismo? Bueno, ha habido un apoyo casi unánime a esta forma de hacer las cosas. Yo siempre he estado en contra de ella desde el principio, por dos razones. Primero, porque creo que era un problema europeo y la solución ha sido más o menos coordinar mejor políticas nacionales. Es muy difícil dar una salida real y efectiva a un problema europeo así, y por otra porque no creo, ni he creído nunca, que la austeridad sea la solución del problema europeo. Entonces yo creo que ahora, especialmente los países del simplemente porque bueno, pues han visto que empieza la recesión y problemas económicos, etcétera, etcétera, sí que van a repensar mucho mejor qué se puede hacer, ¿no? Y ahora, no es un mes, apenas en 3 semanas tenemos la cumbre europea prácticamente más importante del año, que es la de verano, en la cual pues hay una reflexión conjunta sobre cuáles son las próximas medidas. ¿Y ahí qué podríamos esperar? O sea, ¿cuáles podrían ser de estas soluciones que nos decías que se podrían poner en marcha o medidas nuevas? Ahí está el problema, porque realmente tenemos un lenguaje que ya no se cree nadie. Es decir, desde que empezó la crisis se ha hablado de unión económica, se ha hablado de unión fiscal, se ha hablado de unión bancaria y se ha hablado de unión política. Entonces, realmente los políticos que llegan al Consejo están de acuerdo en estas cosas, se han llenado la boca con todas estas palabras, pero por ahora no se ha hecho nada de nada. Es decir, lo que se han llevado a cabo son medidas para que los países coordinen mejor sus políticas económicas, se ha creado regulación para una reestructuración bancaria, se están promoviendo reformas estructurales en los países, pero eso no tiene nada que ver con hablar de unión fiscal, hablar de unión política, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es saber si vamos en esa dirección o si a donde vamos es a una especie de territorio medio típico europeo, en donde se habla de muchas cosas, pero al final lo único que se consigue son medidas de este tipo, ¿no? Para salir del problema en el último momento, pero sin realidad crear los cuerpos que den suficiente confianza, ¿no? Me gustaría abrir la charla a Maximiliano Janqueray, porque al final la crisis es algo que estamos viviendo todos, menos en Alemania que si viviésemos en un país del sur, pero no sé cómo veis vosotros todos estos movimientos europeos, que muchas veces aparecen además como muy lejanos del ciudadano, ¿no? Sí, no sé, hablando un poco de aquí de Alemania, justamente ayer hablaba con una amiga alemana y estábamos justamente hablando del tema de la crisis en Europa y cómo no se sentía aquí en Berlín, ¿no?
Y ella decía algo muy cómico, particular, ¿no? Como decía, claro, la crisis en España, mucha gente que tenía a veces una hipoteca, se queda sin trabajo, pierde el trabajo, después a los meses pierde la casa, después muchas veces tiene que venir a emigrar para otro país y todo lo que eso implica. Y acá la crisis se ve como esto multiculti. Muchas culturas, distintos lugares para comer distintos tipos de comida. Uno va por Berlín y escucha 20 idiomas por la distintos. gente que viene hasta Claro, ciudad, entonces en ese aspecto la crisis aquí se ve como que hay más culturas y es más enriquecedor para toda la gente. Entonces, esa era una forma, ¿no? Perdón. Está el debate ahí de si la movilidad de trabajadores en Europa es algo que tendría que verse de una forma natural o realmente supone migración, que es uno de los debates que hay en España, ¿no? Que al final hay un desarraigo, por mucho que sea Unión Europea, un español que se viene a Berlín o un griego que se va a Austria, al final se desarraiga por mucho que esté dentro de la Unión Europea, ¿no? Ahí hablabas, Carlos, del empleo, que es quizás el problema más importante que tiene ahora sobre todo el sur de Europa. Sobre ese asunto hay elementos de soluciones prácticas que se puedan notar en los próximos meses o en el próximo año en esos países. Mira, el problema fundamental, más que el empleo, los bancos, etcétera, es que yo creo que sí que hay la sensación de que de este año ya no va a pasar. Es decir, tenemos que saber si esto no funciona, qué es lo que hay, qué plan hay para salir de esta. Porque todo el tema de déficit, deuda, reformas estructurales, sobre todo el mercado de empleo. Bueno, yo creo que la gente, vamos por el quinto año, por el quinto año, es decir, con todas estas medidas. Yo creo que es el momento de tener una reflexión clara, porque sí que es cierto que a nivel social va a haber una reacción, yo no tengo ninguna duda. Es decir, no sé si en España va a tener también una polarización política, yo no sé si eso va a ocurrir como ya ha ocurrido en Grecia o en Italia, ¿no? Pero estamos muy cerca de eso. Y entonces sí que es necesario que haya una reflexión pues sobre todos estos temas. Es decir, sí, lo del empleo está bien, pero ¿cómo creas empleo si no hay liquidez? Nadie está dando dinero a las empresas, no hace más que cerrar. El paro no hace más que aumentar. Las reformas estructurales yo creo que son muy buenas, pero son muy buenas en momentos en los que la economía está creciendo, si no, posiblemente hacen más daño. Entonces, bueno, al final hay que repensar una cosa. El euro es importante, pero hay otras cosas que son mucho más importantes, ¿no?, para los países. Y eso tendría que ser el centro de debate en los próximos meses. Pero dices que no hay liquidez y quizás es una pregunta muy básica y muy obvia. ¿Cómo es posible, se pueden estar preguntando ahora mismo en Colombia o en Venezuela, que no haya dinero en Europa para prestar a las empresas? Ese es hay un montón de dinero. Se está prestando un montón de dinero. El Banco Central Europeo está prestando un montón de dinero a los bancos. Y los bancos están, bueno, pues trabajando en ese dinero, pero ese dinero no está repercutiendo a nivel nacional. Se está invirtiendo en otros países, en otros fondos, en otras cosas, ¿no? Realmente, a nivel de país, te digo, por ejemplo, España o Portugal, no existe acceso al crédito. No existe. Y no existe desde hace 5 años. Yanqueray, decías que sí, un poco como enfadada con todo lo que está pasando. Bueno, yo estaba pensando un poco, porque yo vengo de un país donde se impuso el sistema neoliberal en el año 1973 con un golpe de Estado, un país donde mucha gente vive precarizada. Entonces, para mí, la discusión sobre la crisis en Europa, sí, la crisis está llegando en Europa, pero si yo comparo, yo siempre comparo, yo conozco familiares míos, yo vengo de una familia muy humilde y muy pobre, que me dicen, mi vida ha sido, toda la vida mía es en crisis. Y es un poco, yo creo que me cuesta un poco, sí, yo veo que hay crisis aquí en Europa, pero no con la misma dimensión, y lo que me sorprende un poco es cómo se han reprimido los movimientos que han salido a la calle a expresar su descontento. Eso me asusta, y lo que esto pasó ahora en Frankfurt, yo estuve viendo unas imágenes muy brutales, ¿no? Hay un descontento social porque están reduciendo todos los derechos sociales. Ya, ¿os sorprende que eso haya llegado hasta Alemania? Que el Blockupy, este movimiento que puede copiar un poco a lo que eran los movimientos del 15M en España o las protestas sociales en el sur, empiecen a tener también cierta repercusión en Alemania. A mí, sí, me preocupa. Hay dos fenómenos paralelos. Por una parte, hay polarización de extrema en muchos países, y esto no se ha estudiado suficientemente. ¿Cuál es la razón? ¿Quieres decir? Sí. Y por otra, el tema de que el supuesto milagro alemán de los últimos años hay que examinarlo un poco más, porque posiblemente no sea un milagro, y ese milagro es el que se está imponiendo al resto de los países.
Y esto puede ser un tiro por la culata enorme para todo lo que es el proyecto europeo y lo que se ha conseguido durante los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que los alemanes tendrían que ser bastante más cautos con el tema de los últimos 5 años de éxito, porque no solo es una cuestión de sacrificios y reformas estructurales al final de la década pasada, sino también, bueno, pues, de otras cosas más fortuitas en cualquier caso, ¿no? Pero si no fuese eso, entonces, Carlos, ¿qué sería? Porque hablabas antes de que prácticamente se aprobó de forma unánime las políticas que se están aplicando, que no es una cuestión únicamente alemana. Entonces, si no es por ahí, ¿por dónde es? O sea, si digamos, la referencia alemana no es útil para el resto de Europa, ¿cuál es la referencia? Austero hay que serlo, yo creo que es bueno, ¿no? Sobre todo los países que dependen mucho de liquidez fuera, como ha sido el caso de España. Es muy importante las reformas estructurales en países que tienen problemas desde hace mucho tiempo con el paro, etcétera. Pero también es muy importante utilizar otros instrumentos que tienes, como pueden ser el presupuesto de la Unión Europea, o incluso mejorar la regulación a nivel del mercado interno, etcétera, etcétera, pues para crear empleo, de hecho es mucho más efectivo que simplemente el tema de fijarnos en los objetivos de déficit y de deuda. Y eso es lo que nos está haciendo suficiente. Entonces, simplemente con esperar que los otros países cumplan con los criterios financieros, no es suficiente, es decir, vamos a ir de mal en peor cada año. Y yo creo que es que ya llevamos suficientes años como para darnos cuenta de que las soluciones no están llegando. Es decir, la crisis no se está solucionando, se está intensificando desde hace 3 años. El problema no ha sido la crisis económica, ha sido la gestión política de la crisis. Pero ¿y esa gestión política, cómo es posible que no haya un acierto entre todos los políticos que están en Europa para saber este es el camino? Es decir, son tantos años y tantos intentos que parece sorprendente que no haya habido alguien que haya dado con la clave, o por lo menos hablando de eurozona o de Unión Europea, realmente tienes que llegar a unos consensos de mínimos, ¿no? Entre tantos países necesitas acordar temas muy, muy básicos. Y es cierto que los temas que se han acordado, ya sea el pacto fiscal, etcétera, etcétera, son temas que ya existían, ya venían prácticamente, se han remodelado un poco y era fácil encontrar soluciones. Por otra parte, prácticamente es el mismo partido en casi todos los países, es decir, una ideología muy particular, ¿no? Y la última cosa es fundamental, es que aquí ha habido una situación de fuerza. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto es lo que más daño está haciendo a la confianza de los europeos respecto al proyecto europeo, porque realmente se está haciendo lo que imponen unos cuantos, ¿no? Antes de cerrar el tema, me gustaría, porque tú eres europeo, tú eres de origen argentino y llevas 5 años aquí en Berlín, ¿verdad? ¿Y tú, Yankelay, cuánto tiempo llevas viviendo en Alemania? 15 años. 15 años, bueno, tú ya prácticamente eres alemana. Pero desde vuestra doble sangre, digamos, ¿cómo veis Europa? O sea, de todo lo que está sucediendo, ¿la veis realmente como un proyecto político, como algo de integración, o vuestra imagen es más, pues, un asunto económico? Como ella dijo, a mí me parece que no sé, al venir de Argentina hemos sufrido la crisis, la última grande ha sido en el 2001. Y me acuerdo un amigo mío decía siempre, porque cada 10 años hay problemas en Argentina con crisis, que argentino alguna vez en su vida no ha sido por lo menos 1 o 2 veces rico. Porque uno va bien un tiempo, después queda en la bancarrota, después se vuelve a recuperar. Esto es una historia que se repite. Entonces nosotros ya venimos con esa formación de crisis. Y claro, llegar aquí, y yo llegué con la crisis, pues en algún momento sentí que la traía. Al principio me pareció como que era muy liviana la cosa. En el 2008 yo recuerdo a alguien diciéndome, con esta crisis no voy a poder irme de vacaciones, y sufriendo por eso. Sí. Y últimamente lo que yo estoy viendo, lo que está sucediendo en España, más que nada es decir, una persona que realmente se queda sin nada. casa en Europa, porque muchas veces está visto a lo mejor Sudamérica o Latinoamérica como que pasan cosas de la cuestión más de la desorganización, del caos. Estamos en Europa. No sé si tú quieres decir algo sobre esto o cambiamos. Bueno, no, sí, yo lo que estoy viendo también que aquí en mismo Berlín, en las puertas de mi departamento cerca, yo vivo cerca de la Cottbus-Setúbal, también están, cómo están subiendo los arriendos, cómo la gente también. A mí lo que me llama la atención también es el tiempo que se han demorado los alemanes en este caso de reaccionar.
cuando se han empezado a disminuir sus derechos, ¿no? Yo creo que hay un estándar de vida de alguna manera que todavía te permite hacer cosas y no ha llegado al tope. Ya. Bueno, vamos a irnos a hablar de otro asunto, nos vamos a ir hasta América Latina. 7 países del continente prohíben el aborto en todos los casos: Chile, Surinam, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Hoy nos vamos a fijar en ese grupo de países porque el caso de Beatriz nos ha hecho a todos pensar mucho. Seguro que a ustedes también. Una joven con un embarazo inviable que pone en riesgo su vida, pero se le impide abortar porque la ley salvadoreña lo prohíbe en todos los casos. La Corte Superior de Justicia de El Salvador tomó la decisión la semana pasada de no autorizar el aborto terapéutico de Beatriz. La joven salvadoreña de 22 años sufría un complicado embarazo que ponía en peligro su vida. Además, el feto no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Su caso ha dado la vuelta al mundo y ha puesto de relieve la complicada situación de las mujeres en El Salvador. Son muchas las voces que se alzaron en contra de la decisión de la Corte. En este país, el aborto está terminantemente prohibido. Se penaliza con hasta 50 años de cárcel para las mujeres que se sometan a él y 12 años para los médicos que lo realizan. La situación para la mujer es más que complicada en un país donde casi 25.000 de ellas denuncian cada año maltrato y violencia de género. Yanqueray, ¿podríamos decir que porque en El Salvador está prohibido el aborto, no se practican abortos? Por supuesto que no. Los abortos, yo he leído cifras, bueno, quiero decir antes que nada, no soy especialista en el tema del aborto, pero como mujer y una mujer activista por los derechos de las mujeres, claro, es un tema que me incumbe. Existe una cifra de que casi todos los países donde está prohibido el aborto son 60.000 mujeres las que se hacen en forma anual abortos clandestinos. ¿Clandestinos? Entonces, en caso de las mujeres que tienen pocos recursos o digamos que existen hasta clínicas clandestinas pero bien montadas para la gente que tiene dinero? Claro, existen, eso se ha vuelto en un negocio en algunos países. Hay verdaderas mafias, en el caso de Colombia, en donde uno puede ir a hacerse un aborto y tiene los recursos necesarios, ¿no? Pero mucha gente de escasos recursos utiliza cualquier método, ¿no? O sea, hay mujeres que no tienen experiencia y empiezan a meterles vainas y hay muchas mujeres que mueren por eso también, y son cifras que no se conocen mucho. Tú eres chilena, que es uno de los países que prohíbe el aborto en todos los casos, pero me pregunto por qué, incluso en el caso de peligro de la vida de la madre, entra en contradicción con qué ese supuesto, si parece que hasta la propia Iglesia Católica lo admite como posible, ¿no? Sí, ahí entra en cuestionamiento. En el caso de El Salvador era ¿qué vale más, la vida de la madre o la vida del feto, ¿no? O sea, tenemos que primero pensar, o sea, en Latinoamérica el rol de la Iglesia Católica es muy fuerte. Entonces, casi todas las legislaciones que hacen los estados latinoamericanos, en donde está prohibido el aborto, hacen legislaciones prácticamente para la Iglesia católica en este caso, ¿no? Y que tiene, en donde hay los derechos que tienen las mujeres, bueno, partamos con la que dicen que nosotros nacimos en la costilla del hombre, ¿no? Y eso dice mucho. En el caso de Beatriz, al final lo que ha sucedido es que se le ha practicado un parto inducido, es decir, ella tenía ya contracciones, se le ha practicado una cesárea, con lo cual el feto ha nacido vivo, sin cerebro. A las 4 o 5 horas ha muerto y ella está en el hospital recuperándose. Hace unas horas hablábamos con la ministra de Sanidad de El Salvador, María Isabel Rodríguez, y le preguntábamos por este caso y cómo se ha resuelto y si habría que cambiar las leyes en El Salvador para hacer que estas cosas no vuelvan a pasar. Y esto es lo que nos contaba. Escuchen, porque el sonido es telefónico, no se escucha del todo nítido, pero se entiende perfectamente. No, cesárea no es para el aborto. A ella se le va a hacer una inducción del parto y se hace a través de una cesárea porque ella ya tuvo un primer hijo hace unos 2 años y tuvo muchas complicaciones por su lupus, que les obligó a hacer una cesárea. Pues que hay que interrumpir el feto porque tenemos la obligación de salvar la vida de la madre, particularmente en este caso en el cual sabemos que el feto es inviable. Nosotros hemos estado observándola.
si se hubieran presentado complicaciones graves en la salud de ella, es decir, mayor alteración provocada por el lupus, le ameritaba haberla interrumpido antes. En este caso se ha esperado al que cumpla las 26 semanas. Esa ha sido una condición extrema, ¿no? De manera que hay que trabajar mucho, hay que trabajar a los distintos niveles y particularmente a nivel de la Asamblea Legislativa para que ese decreto se cambie, ¿verdad? Bueno, ya veíamos que la ministra intentaba razonar un poco, pero sí que es verdad que es una especie de vericuetos para permitir un caso en concreto. Yo no sé a vosotros qué os parece lo que ha pasado en El Salvador y el hecho de que existan estos 7 países en los que en ningún caso se permite el aborto, ni siquiera en casos tan extremos como este, ¿no? Yo creo que lo que hay que también decir que en los casos en que se permite el aborto terapéutico, también no es que sea un país, es un paso adelante, pero hay que ver, en el caso del aborto terapéutico es que se permite el aborto en caso de violación, en caso de peligro de vida de la madre y sobre todo en el caso de violación, o sea, lo que se acepta el aborto, pero la mujer tiene que demostrar que ha sido violada. Entonces, todo lo que significa para una mujer ponerse en esa situación de demostrar que fue violada, y eso no estamos hablando de países en donde hay conflictos armados, como el tema de Colombia, en donde hay violaciones masivas de mujeres por parte de los militares y de los paramilitares y de los... bueno, toda la gente que está metida en el conflicto armado. Para una mujer en esa situación es muy complicado, es muy difícil demostrar que fue violada. Entonces, el que exista el aborto terapéutico no es tampoco la solución, es un paso, pero el Estado no legisla tampoco para que eso se cumpla de forma fácil. En cualquier caso es un tema complejo, ¿no? Porque tú lo defines un aborto libre y gratuito, que es verdad que ni siquiera en muchos países en donde hay mucha tradición de legislación que permite el aborto se acepta o por lo menos se debate constantemente, ¿no? Claro, Carlos. Es lo que veo, es decir, hay un componente muy difícil de tratar, ¿no? En estos debates, un componente ético que es muy difícil de tratar, pero en casos como este, a mí lo que más me interesa es, bueno, es un hecho concreto, tiene un impacto claro. ¿Tú crees que va a generar debate entre distintos países para que vayan acercando posiciones? ¿O se crea algún tipo de legislación que sea un poco más abierta o más...? Y espero que sí, ahora con todo el tema de las comunicaciones, que ahora podemos darnos cuenta de lo que pasa en otros países, yo creo que sí, sobre todo de los movimientos de las mujeres. Hay muchos movimientos de mujeres en muchos países que están intentando que se acepte como mínimo el aborto terapéutico, ¿no? Pero es muy difícil, muy complicado en Latinoamérica porque, como yo ya les decía antes, el rol, son sociedades bastante conservadoras y el rol de la Iglesia Católica es bastante fuerte. Entonces, y eso va más allá, ¿no? Que las mujeres en Latinoamérica tenemos ciertos derechos. Por ejemplo, no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, no tenemos derecho a decidir si queremos tener un hijo o no. Eso lo decide el Estado. Y en este caso, si solamente estamos en peligro, decide que sí. Pero sí, el rol que se nos da es que somos proveedoras de la vida, en que tenemos que proteger la vida. Recordemos que el terapéutico del que estamos hablando es en determinados supuestos, ¿no? Lo decías tú antes, violación, peligro de vida para la madre o malformación del feto en algunos casos. En cualquier caso, sí que hay países que tienen legislaciones, es como muy diferente la legislación que hay en distintos países de América Latina, ¿no? Países muy permisivos con este asunto frente a otros que no lo son tanto. Pero hay muy pocos países que permiten el aborto libre y gratuita, son Cuba, Uruguay. Libre y gratuito, pero digamos que hay algunos supuestos de aborto, hay países que sí que lo permiten, ¿no? Hay países como, bueno, vamos, México, por ejemplo... Guatemala, creo, Perú... Sí. Bueno, tampoco son muchos los que permiten el aborto terapéutico, ¿no? Pero ahí habría que mirar un poco más cómo funciona en la realidad. O sea, porque ese es un tema también como mujer que tenemos que luchar, que es un paso hacia adelante, pero cómo funciona en la práctica. A eso es lo que voy. Porque me contaba una compañera de Colombia, me decía que en Colombia el aborto terapéutico es permitido, pero ahora resulta que hay un procurador y el procurador es el que vela por los derechos ciudadanos, que está totalmente en contra. Entonces está llevando quiere derogar
ese paso hacia adelante. Entonces las mujeres ahora están intentando que esa ley de aborto terapéutico se mantenga. Entonces es una lucha constante. Yeah. Última pregunta que te quería hacer, ¿es también un problema la educación que hay para la planificación familiar, es decir, el uso de métodos anticonceptivos que podrían evitar también muchos embarazos? Claro, claro. Cuando hablo de derechos, por ejemplo, ¿qué derechos te da el Estado? Si el Estado te da los derechos a un acceso de salud, y esto implica también que te eduque sexualmente, que tú tengas acceso a toda esa información. Me acuerdo de un caso de Chile hace unos cuantos años atrás, no me acuerdo muy bien cuánto, pero se intentó hacer un spot publicitario en la televisión para promover el uso del condón. Y la Iglesia Católica se opuso, que al final ese spot publicitario no se pudo presentar solamente en algunos canales de televisión, pero no en todos lugares. Y esas son pequeñas cosas que te van demostrando que es muy difícil, o sea... Ya, que hay mucho camino por delante. Sí. Vamos a girar un poco el tema y, bueno, vamos a girarlo bastante a otro asunto que no tiene nada que ver, pero que también se centra un poco, no solo en América Latina, sino prácticamente en todo el planeta, ¿no? Es un problema universal, son cada vez... Las drogas son más baratas, más fáciles de conseguir y cambian, además, prácticamente cada semana. China es también, hoy por hoy, una gran potencia en la producción y exportación de drogas. Una nueva variedad entra en el mercado cada 7 días. En campos como estos se cultiva gran parte de la droga que posteriormente llegará a los países occidentales. Allí multiplicará su precio antes de ser consumida. Uno de sus principales destinos es Europa. Según un informe de la Agencia de Drogas de la Unión Europea, el consumo de las drogas tradicionales como cannabis, heroína o cocaína se ha reducido en los últimos años. Sin embargo, las nuevas drogas de diseño están entrando en el continente con fuerza y burlando los controles de las autoridades. 73 nuevas sustancias estupefacientes aparecen cada año. Muchas se distribuyen a través de Internet. Mientras el tabaco pierde adictos, el consumo de alcohol sigue subiendo. La droga más aceptada es, sin embargo, una de las más peligrosas y la que más problemas ocasiona en la sociedad. Bueno, Maximiliano, ya lo saben, es psicólogo, entre otras cosas ha trabajado con gente que sufre adicciones a las drogas. ¿Y ves más gente adicta a este tipo de drogas sintéticas que son nuevas y que aparentemente puedan aparecer a lo mejor menos peligrosas o menos conocidas? Claro, la cosa es el conocimiento de las drogas, de estas sustancias. Me parece también como que es un poco distinto lo que sucede aquí en Europa, que es lo que sucede en Latinoamérica, que son todavía, yo creo que en Latinoamérica están las drogas más tradicionales, que es un fenómeno más de aquí de Europa. Está de moda. Es decir, ese porcentaje de gente jóvenes que van, por ejemplo, a la discoteca y demás, están constantemente con esa influencia, ¿no? Que está omnipresente en todas las discotecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no se conoce bien los efectos que tienen a largo plazo, por ejemplo, la cuestión de que es muy, muy económico. Entonces uno, por ejemplo, en otros tipos de drogas, a lo mejor mucho más caras, es casi como un lujo hacerlo. En cambio, esto es sencillo, no se habla tanto, no se conoce tanto, entonces es un factor de riesgo importante aquí en Europa. Pero por un lado, entonces, yo entiendo que, bueno, es verdad que puede haber gente que consuma drogas y se haga adicta por diversión y que caiga en una adicción, pero luego entiendo que también está la adicción social, ¿no? Digamos, por problemas sociales o por desesperación o por... y ahí yo creo que también tiene que haber también casi más casos, ¿no? Claro, yo creo que sería más determinante asociar lo que es el alcohol con los problemas sociales, por ejemplo, en la familia o en la vecindad, ¿sí? El alcohol. Y esto, más de estas nuevas drogas químicas, ¿sí? Sintéticas, es un problema que se da particularmente en determinados lugares, en una discoteca o en algún otro lugar más, pero no es algo de que se junten los amigos a tocar la guitarra y a tomar esa droga. Yeah. Creo que son distintos lugares y distintos impactos. Creo que lo que es el alcohol o la cocaína provoca muchísima más agresividad en las personas
que este tipo de sustancias sintéticas, que la consecuencia que traen la persona es aislamiento, depresión, angustia, letargo, como siempre procrastinar, no estar activo en la vida, y depresión profunda en jóvenes. Nos hacías antes de que empezásemos el programa un poco el vínculo que tenía el hecho de por ejemplo, no tener trabajo a caer en una adicción a las drogas, ¿no? Claro. Sí, es bastante conocido ya el hecho de que muchas veces lo que es la carencia de trabajo, que en el rol de una persona es muy importante, ¿no? De decir, yo hago esto, yo trabajo en esto, es también la cuestión de vivir de las propias manos de uno, del propio trabajo de uno. Obviamente se ve afectada la autoestima de la persona en la carencia de trabajo, y eso provoca muchas veces depresión, frustración. Siempre la frustración viene de la mano de la agresividad. Y bueno, y el alcohol es el primer instrumento en el cual esa persona un poco desesperada, angustiada, entra. Porque el alcohol lo que hace es ayuda a no pensar en esos problemas, y es muy típico entonces después en la violencia familiar, el alcohol y la falta de trabajo. ¿Y qué hacer con todo esto? Porque luego está el debate que plantea Uruguay, que plantea también Guatemala, por ejemplo, de despenalicemos las drogas, o por lo menos despenalicemos parte de las drogas. Tú eres profesional también de esto. Sí, yo creo que en esto, ¿no? Como que estadísticamente no tengo datos puntuales para traerlos pero tu ahora. opinión, quiero decir, ¿crees que que sería bueno que despenalizar las drogas como una solución a parte del problema? Yo creo que hay mucha gente, es como un tipo de neurosis, ¿no? Como que mucha gente que es, cuando se le prohíbe algo, eso toma un valor especial. Entonces como que se mitifica. Entonces es decir, algo que está prohibido, muchas personalidades buscan pasar eso prohibido. Entonces, y solo el hecho de que esté prohibido hace el deseo de consumir. Entonces hay mucha gente que cuando se despenaliza no consume. Caso de, por ejemplo, que sucedía en Ámsterdam, no había problemas grandes. Pero antes yo creo que la generación anterior decía la droga como si fuera todo lo mismo, que era lo mismo un cigarrillo de marihuana que cocaína o éxtasis o otra cosa. Hay que ver, y te daría caso por caso. Yo, para mí hoy, que el alcohol esté permitido así tan libremente, y por ejemplo la marihuana no, es medio raro, porque la marihuana no tiene problemas sociales ni de salud, ni sociales de violencia, agresividad o grandes problemáticas, ¿no? Como lo que tiene el alcohol, que ya es tan conocido, ¿no? Carlos, no sé si querías decir entonces algo. Sí, a mí lo que quería saber es si conoces algún país, alguna ciudad, alguna región en donde se ha ido ganando la batalla, digamos, al consumo de drogas, pero simplemente porque la gente no quiere consumir. Entonces, hablabas del tema del trabajo, que yo creo que es muy interesante, sobre todo porque yo estoy viendo, especialmente en el último año, las consecuencias, lo rápido que son de la falta de empleo, el vínculo con las drogas. Esto es inmediato. Es lo que está sucediendo hoy en Europa y sobre todo en los países que están en crisis. En España se está viendo muy claramente, ¿no? Como es un horror lo que está sucediendo, y eso obviamente que te gana de frustración, de depresión y alcoholismo. Y bueno, las drogas son siempre en algún punto un poco como tratar de evadir la realidad, ¿no es cierto? Ya es una evasión que también cuesta dinero aparte, con lo cual yo creo que deriva en un problema que puede ser incluso, bueno, no mayor, pero un problema de criminalidad, ¿no? Claro. Claro, por ejemplo, esto, ¿no? Volviendo un poco en Alemania, ¿no? Que aparentemente, por los datos que se han arrojado últimamente, las drogas clásicas han disminuido, las drogas sintéticas han subido, pero también yo creo que la cuestión particular con las drogas, cómo tratarlo sería, ¿no? Porque es un problema que ya está. Siempre la mejor opción es a través de lo laboral, es la reinserción laboral de una persona, la laborterapia, por decir. Sí. Por eso es la mejor lucha contra las adicciones y todo el malestar, porque no solamente el adicto sufre el hijo del adicto, la esposa del adicto, la familia del adicto. Es bastante problemático. Es con el trabajo, con la reactivación del campo laboral. Yanquera, y tú que trabajas con mujeres indígenas, que también trabajas con mucha discriminación, no sé si ahí también hay una especial incidencia, ¿no? El hecho de, a lo mejor, poblaciones que están más
marginadas o separadas de la sociedad que tengan más facilidad en caer en las drogas? El tema en lo que las comunidades mapuches, por ejemplo, de donde yo vengo, es el tema del alcohol. Es bastante complicado, sí. Pero es una especie de alcoholismo, también es alcoholismo, pero es que cuando viven en las comunidades van una vez a la ciudad al mes, y toman, pero toman por una semana, ¿no? Y sí, el tema del alcohol tiene mucha relación directa con la violencia intrafamiliar, ¿no? Es un problema bastante difícil. Por eso las mujeres zapatistas hicieron una ley revolucionaria de mujeres en donde prohibieron el alcohol, porque es un tema que en muchas comunidades indígenas está muy presente. Hay un asunto dentro del informe y de los últimos datos de estas 73 drogas sintéticas que a mí por lo menos me asusta, y es el asunto China. O sea, China como el gran gigante que, como se ponga a producir drogas, puede invadir el planeta de todo lo que quiera, ¿no? A mí me interesaría saber la otra parte, no solo producir, sino consumir. Ajá. Si también están consumiendo tanto como producen, porque claro, siempre teníamos la visión, ¿no?, de productores y consumidores. Sí. Y esto era bastante sencillo, además un número de drogas, claro, cocaína, tal. Pero ahora este mapa es imposible de seguir prácticamente. Yo tengo esa impresión, ¿no? Claro, y aparte yo creo que es una de las explicaciones por qué aparece una nueva droga todas las semanas. Es como un juego contra las leyes, ¿no? Y esto es que estamos hablando de lo legal y lo ilegal, ¿cierto? La facilidad de vender algo cuando es legal. Entonces lo que hacen, por eso aparece una nueva, porque cambian la estructura química de la droga, entonces produce efectos similares o iguales, o que imitan los efectos de una droga ilegal, pero esa fórmula química no es ilegal. Digamos que es alegal y luego que se vende por internet, que es todo un mundo, ¿no? Claro, y ese es un tema también bastante difícil, porque es para la policía ahora, cómo detectar esas redes. Bueno, un tema interminable, como casi todos los que tratamos en este programa. Gracias a los tres por estar aquí. 3 conversaciones que quedan abiertas para seguirlas después, o ustedes en sus casas si quieren. Y ya saben que pueden ver el programa en nuestra página web, nos pueden seguir también a través de Facebook. Y nosotros volvemos la semana que viene con otras 3 conversaciones apasionantes aquí en Agenda.